parte del equipo de Biopa y SMBC, capítulo de Panamá, le damos a todos una cordial bienvenida a esta videoconferencia que se titula Entomofauna asociada a los ecosistemas de manglares en la Bahía de Panamá. De verdad estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí acompañándonos una vez más en nuestro programa de videoconferencia que busca difundir el conocimiento científico durante estos momentos de crisis. Como primer punto, tendremos palabras por parte del Magíster Alfredo Danusa, presidente de SMBC, capítulo de Panamá. Adelante, profe. Saludos. Ok, muy buenas tardes a todos nuevamente, agradeciéndoles a cada uno de ustedes la asistencia a este ciclo de charlas que hemos estado teniendo a través de los meses en que se ha extendido esta situación de la pandemia en Panamá. Pienso que ha sido un momento en el que hemos podido compartir mucho de la ciencia que se está realizando en el país y que está realizando investigadores de nuestro Panamá y están compartiéndolo con cada uno de nuestra ciudadanía y dándonos a conocer lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en cada una de nuestras ramas. Entonces, el día de hoy le toca hablar a uno de mis amigos, colegas, una persona que yo le tengo mucho aprecio desde la perspectiva de que en un momento dado fue mi profesor, hoy día es mi colega, hoy es mi amigo, hoy podemos hablar de todo un poquito sobre los temas de insectos que hemos podido manejar, pero en la tarde de hoy él se va a enfocar en los resultados de una investigación que tuvo que ver mucho con las asociaciones de diversos factores que estaban influenciando sobre la mortandad en los manglares de la Bahía de Panamá. Y en algún momento se pensó que los insectos podían ser un factor interesante en esa situación. La investigación que realizó mi colega Alonso pudo dilucidar gran parte de ese problema e incluso pudo enlazar algunos otros factores que no se tenían en cuenta como un elemento a considerar en cuanto a la conservación de estos manglares. Entonces, pienso que la información que va a presentar Alonso en la tarde de hoy va a ser fundamental para entender cómo los insectos pueden llegar a influenciar tanto en un ecosistema que de por sí es sensible como lo es los manglares, pero a la vez también ayudarnos a entender cómo otros factores influyen realmente sobre estos ambientes tan sensibles como tenemos aquí en Panamá y que estamos perdiendo muy rápidamente. Entonces, para mí es un gran orgullo, un gran placer que mi amigo, mi colega Alonso pueda compartir toda esta información que él tiene respecto a este tipo de investigación con ustedes y que sea de utilidad para cada uno de los presentes en la tarde de hoy. Saludos a todos. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, profe, por las palabras. Ahora estaré presentando al expositor de la tarde. Él es doctor en biología con especialización en entomofauna, profesor, investigador de la Universidad de Panamá, miembro y presidente de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y Conservación. Además, investigador asociado al Museo de Invertebrados de la Universidad de Panamá. Con ustedes, el doctor Alonso Santos Murgas. Adelante, doctor. Gracias, Walter. Primero que nada, quiero agradecer a Biopa por esta invitación. También a la SMBC, la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo de Panamá. Y Audubon, que tiene una importancia también en este proyecto, que más adelante sabrán por qué. Gracias a Rosabel por el apoyo y gracias a todos ustedes por estar aquí por la invitación. Bueno, la entomofauna asociada a los ecosistemas de manglares de la Bahía de Panamá. Nunca imaginé que yo podía incursionar en un ecosistema que desconocía totalmente. Que yo creo que todo el mundo piensa que los manglares, como yo pensaba, que los manglares eran solo chitras y mosquitos, que lodos y fangos. Pero en realidad, cuando inicié este proyecto y fuimos a la primera gira, yo quedé asombrado de la diversidad de insectos y de plantas que existen en los ecosistemas de manglar y lo interesante que resulta. Todo empezó
como dice la canción, con un problema que se dio alrededor del 2016. Bueno, el 2016, 2017 ya estaba, ya la escena del crimen, se habían ido muchas pruebas. Y cuando fueron a ver la mortandad de manglares que había en toda una línea, en una franja, pero era bien uniforme la franja, no habían árboles muertos por aquí, por allá, dispersos, no, era una franja, totalmente, en línea recta, en la bahía de Panamá. Y fueron algunas personas, algunas que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entre esos estaba también las personas de Audubon que estaban haciendo su monitoreo de aves en la bahía de Panamá, y nos traen, Rosabel colectó junto con, me acuerdo, con Tania Romero y otro personal de Audubon, colectaron unas larvas que les llamó la atención, y viendo qué estaba ocurriendo en el manglar, pensaban que eran estas masivas larvas que habían en los manglares de la bahía de Panamá alimentándose. Esa noticia se propagó rápidamente y salieron en todos los periódicos y televisión y todo. Plaga de orugas atacan poblaciones de manglares de la bahía de Panamá. Bueno, cuando yo vi eso, digo, Dios, ¿qué es eso? Y comencé a las larvas que me trajo Rosabel y su equipo, yo las crié, y lo que resulta que era una especie de mariposa que habita en los manglares de toda la parte donde existe manglares, que es Junonia genoveva, una mariposa que le llaman también mariposa búho. Bueno, pero ahí inició el problema hasta que diferentes agrupaciones, a través del Senacid, a través de Senamed, que es una entidad afiliada a Senacid, patrocinaron un proyecto para estudiar la problemática afectación del manglar. E iniciamos ese proyecto en la bahía de Panamá, en el sitio que le llamamos Sitio La Torre. De verdad que cuando iniciamos ese proyecto teníamos un plan hermosísimo de muestreo sistemático. Yo me di gusto y acaparé con ir 2 veces al manglares. Después que no quería ir por las chitras y los mosquitos, diseñamos un plan de ir 2 veces al manglar. Conseguí a mis colegas y amigos que ahora están ya en la maestría de entomología estudiando y casi saliendo, igual que licenciados que han salido y otros que todavía están, porque el proyecto nos dieron ciertos fondos y yo no cobraba nada en ese entonces, solo pedí equipo para el muestreo, y los muchachos iban, se les daba un estipendio de $50 por ir a los manglares y colectar. Le digo toda esta historia porque se van a dar cuenta de que la presentación tiene un poquito de todo. Con el plan que iniciamos, en realidad tuvo que cambiarse todo. Si ustedes saben, es un problema en esa área de drogas, construcción de la planta, y todo se trastocó, no podíamos entrar, después teníamos que entrar con policías, a veces cuando íbamos los policías no estaban disponibles, había que entrar con un permiso, a veces en la planta donde íbamos y entrábamos, que era el sitio de la torre, allí sitio, se llama, ahí donde íbamos en Río Abajo, entrando por la autopista, eso se llama el embarcadero, había una torre de medición de parámetros físicos de la tecnológica. Allí establecimos el sitio. Bueno, ahí se dio un problema, la construcción de lo que ahora es la planta de tratamiento de agua. Nos pusieron
muchos impedimentos para entrar y todo el plan hermoso, sistemático que teníamos para visitar el manglar cuantas veces pudiéramos ir. Es más, teníamos citas, teníamos planeado visitar en la noche. Bueno, todo eso se fue al traste y digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Digo, bueno, vamos a ir a visitar y ver qué hay y colectar y lo que más vemos, bueno, lo colectamos, lo traemos y lo criamos. Así fue que inició este proyecto y con muy buenos resultados que al final van a observar. Yo no sabía, yo pensaba que el manglar solo era manglar. No, el manglar existen muchas otras especies y que dan cabida a otra diversidad de insectos. Si hay plantas, va a haber insectos que consumen esas plantas. Entonces, yo tenía una idea que me enseñaron, los manglares son mangles, las especies que encontramos en nuestro país. Pero buscando literatura, buscando información, esto también para los jóvenes, cuando uno inicia un proyecto, uno debe documentarse, uno debe conocer el sitio y ver para poder realizar las interacciones ecológicas y biológicas que ameritan y que dan explicación a muchos eventos que ocurren en nuestra investigación. Había en marcha este libro que me sirvió muchísimo, está disponible, es una información de manglares de Panamá, excelente información, desde el 2013, pero no se había impreso. Ya terminando el proyecto, las personas que publicaron este libro me obsequiaron uno. Muy bueno. Los servicios ecosistémicos que prestan los manglares, además de los que conocían, bueno, conocí muchas otras cosas que producen o que nos ofrecen los ecosistemas de manglar. Alimento, materia prima, regulación climática, control de la contaminación, protección costera, ahora con el cambio climático, oportunidades recreativas, entre muchas otras, que este libro, que lo recomiendo, lo tengan y lo lean, muy bueno, muy bueno. También me di cuenta y me percaté de que existen otras especies que también están en nuestros bosques tropicales y que incursionan a los manglares. Y nos encontramos en nuestros recorridos, en nuestros muestreos, algunos reptiles como esta boa, aves y gran cantidad de aves encontramos en nuestro recorrido. Siempre que íbamos encontrábamos diferentes tipos. Estos son algunas de las que yo tomé en momentos que podía hacerlo, que los mosquitos no me molestaban, le tomaba algunas fotos. También una diversidad de insectos, que lo que presento aquí es solo una parte y una pequeña parte que le hice un estudio consecutivo. Cuando digo consecutivo es que pude traer ejemplares al laboratorio y criar y conocer estadios adultos, que es donde podemos identificar a la gran mayoría de insectos. Para eso teníamos esta pregunta. ¿Qué insectos herbívoros están utilizando las especies de mangles en la bahía de Panamá? Esa era nuestra pregunta general. Y para ello también establecimos esta hipótesis. La afectación por insectos herbívoros no tiene un impacto significativo en la salud de los manglares de la bahía de Panamá. Nosotros teníamos que probar esto, porque el ataque que tuvo en los medios de comunicación era a tirar plaguicida para matar a la larva, porque esas eran las culpables de la muerte de la franja de mangle que eran estos insectos. Pero yo tenía que demostrarle científicamente a la comunidad y a la prensa, que era la que estaba más acusando, había que buscar un culpable y lo primero que encontraron fue a esta larva. Y establecimos unos objetivos: identificar los insectos herbívoros, plagas, que podrían utilizar utilizando las especies de manglar. Determinar la afectación, daños que causan los insectos en manglar.
teníamos que buscar, yo le comentaba y le decía a los muchachos, busquemos daños, busquemos insectos que estén en hojas, en troncos, en las ramas, en la corteza del mangle. Pero lo teníamos que hacer en un tiempo bien corto, porque no podíamos estar por mucho tiempo allí por efectos de seguridad. Entonces, íbamos rapidito, sacábamos lo que teníamos que sacar y nos retornábamos de una vez para el carro y para la universidad, donde se procesaban las muestras. El área de estudio, bueno, como lo mencioné, era en el sitio La Torre, en un lugar donde en esa parte hay una torre de medición de la UTP, que ellos sí podían, ellos iban muy esporádicamente a buscar, yo creo que una vez al mes, los parámetros físicos y químicos que medían los aparatos que tenían ellos allí. Y entraban por la que ahora actual es la planta de tratamiento de aguas servidas de la Bahía de Panamá, que queda allí, una de las estaciones que queda allí. Entre las metodologías está el tipo de muestreo, observaciones bioecológicas de daño, el tipo de herbivoría. Cuando me refiero al tipo de herbivoría era si eran minadores, como los que vamos a ver más adelante, si eran defoliadores o alguna estructura de la planta consumida, si había flor, si era la flor, si era en la corteza taladraban o barrenaban el tronco, y nos enfocábamos en eso. Al principio, al árbol adulto, en los primeros meses, que era más o menos, cuando inició, era más o menos marzo, abril, mayo, junio. La historia cambió completamente a mediados, cuando inician las lluvias, totalmente, y lo vamos a ver más adelante. Al inicio, la primera gira, llevamos toda la maquinaria de metodologías habidas y por haber para colectar platos amarillos de colores que colocábamos. El primer día solo pudimos estar 2 horas para colectar insectos. Esto no se pudo culminar esta parte por el tiempo que íbamos, porque era muy poco tiempo que podíamos estar en el área por comunicación de la misma empresa que estábamos ahí, que era peligroso, que había problemas y que no podíamos estar mucho tiempo. Ahí atrás observan esta es la estación de medición de algunos parámetros que tiene la UTP. Aquí vamos, todos eran transectos más o menos de unos 2,5 kilómetros desde la pleamar hasta donde pegaba el mar cuando se podía, porque a veces caíamos en época de la marea alta y no podíamos llegar hasta el final, porque la marea estaba muy, muy cerca. Estos son algunas imágenes de los estudiantes y cómo íbamos buscando por todo el manglar. Voy a quitarme esto para ver. Esta era otra de las trampas que nosotros utilizábamos para la colecta de los insectos. Solo la pusimos una vez y no sé, algo me decía que eran 4 trampas. Algo me decía que no las pusiera todas. Porque el personal de la empresa decían que tuvieran seguridad, que por ahí se metían muchas personas. Y yo digo, voy a poner una porque a mí me dieron fondos para poner estas trampas, así que yo voy a poner una. Bueno, yo la puse y al 15 días que fuimos, había desaparecido. Entonces opté por no utilizarla, no había muestra, no había nada, todo se lo llevaron. Así que eso fue otro impedimento, el muestreo
sistemático de los insectos en esa área. Entonces, en las visitas y observaciones que hicimos, pudimos obtener algunos resultados muy buenos. Confirmamos la presencia de algunos insectos que han habitado el manglar toda su vida. Le producen algún daño temporal al manglar, pero no a consecuencia de que vayan a exterminar el manglar. Han vivido toda su vida y han coexistido estos insectos. Este daño que se observa aquí en la flecha es provocado por una mosca de esta familia y que se llama Cecidomyia avicennia, específica de Avicennia germina, básicamente, de Avicennia germina. Cabe destacar que en todas las especies manglares que muestreamos, la única especie que recibiría mayor ataque de insectos era Avicennia germina. Los otros mangles, otras especies de mangles estaban bien, no se observaba herbivoría, no tenían marchitez de nada, pero a Avicennia germina le caía toda ese tipo de insectos y otros que vamos a ver más adelante. Otra larva que encontramos defoliando Avicennia era este Erevide Syntomea melanthus, que esta polilla muy particular, revisando la identificación, revisando literatura, nos hemos dado cuenta de que el macho no está descrito de esta polilla. He buscado la descripción original y solo está descrita la hembra. Por tanto, este es un aporte significativo a la descripción. Este trabajo todavía no está terminado. Está la parte de revisión de literatura, le hemos hecho también secuenciación genética y tenemos toda esa información para sacar un buen trabajo de esta polilla. ¿Qué pasa con esta polilla? Esta polilla le mete o devora tanto el Amangle avicennia como otras plantas allí. Es totalmente generalista. Estos números que ustedes ven abajo son las cantidades de larvas que llevamos al laboratorio y que creamos. No llevamos a veces todas las larvas. Generalmente llevamos las de los últimos estadios para conocer enemigos naturales pero eso no indica que no estudiamos también las formas más pequeñas o estadios más pequeños o larva 1 o larva 2 de esta polilla. Y vemos cómo va cambiando a medida que va creciendo. Y es muy interesante porque pudimos cruzarla en el laboratorio y producir huevos en el laboratorio. Tenemos toda la información biológica de esta polilla que serán publicadas posteriormente cuando determinamos si realmente el macho está descrito de otra especie o es que no se conocía previamente. Aquí vemos la polilla, la larva de la polilla Syntomoida melanthus, defoliando hojas de Avicennia germina, pero también ataca a otra planta. Me han identificado esta planta como una Convolvulaceae hipomoea. Buscando la literatura, buscando a mis amigos botánicos, tratando de determinar la especie, y varios me han dicho que es batata. Ella tiene alguna importancia también, puede alimentarse, producen como unos rizoides abajo en las raíces y se puede comer los seres humanos, según dicen. Tengo que averiguar más sobre esto. Pero esta diapositiva muestra que
en la cría pudimos obtener parasitoides. Se observan esta parte de aquí, de esta diapositiva, la larva, esto es una pupa de esta mosca. Esta la adquirió una larva que estaba en bosque. La madre de esta mosca le depositó o le inyectó un huevo, puede ser de dos tipos. O lo dejó donde la larva estaba alimentándose y la larva consumió la mosca, el huevo, porque son huevos duros, o la mosca, que es este es de una familia llamada Tachinidae, le inyectó el huevo internamente y la larva de la mosca va alimentándose desde adentro toda la larva hospedera y la consume. Una vez que la ha consumido totalmente, la larva de la mosca tiene que salir y pupar. Pero como yo la tenía en el laboratorio, ella salió a pupar afuera, pero no encontró. Ellos caen al suelo y en el campo pupan en el suelo. Pero como yo la tenía en el laboratorio, pude observar todo el proceso. Es una mosca parasitoide de larva de esto. Tenemos el primer enemigo natural que se encuentra en los manglares y que es información biológica importante. Otro enemigo natural que vimos en ese tiempo, poco tiempo que íbamos al campo, es otra mosca, es de la familia Foridae. Generalmente estas moscas se le llaman decapitadoras. Esta larva tenía aquí observamos la larva de la polilla y arriba tiene un gusanito o otra larva que es de la mosca que va consumiendo a la larva desde la parte trasera de la cabeza. La va consumiendo, le va extrayendo todo y pupa allí mismo. Encontramos varias parasitadas por moscas Foridae. Otra información biológica no publicada que es importante que arroja esta investigación. Y llegamos a la culpable según los medios de comunicación y según las personas de la muerte de los manglares en la bahía de Panamá. Era supuestamente Junonia genoveva. Le llaman también mariposas ojo de búho. Esta mariposa nos dio problema en la identificación. Al inicio, habíamos identificado a Junonia como Junonia evarrete. Posteriormente me alié con mi profesor, amigo, el profesor Carlos Ramos, en su laboratorio, y yo le dije al profesor Carlos que si me podía hacer una secuenciación, identificar esta larva. Hasta ese momento yo la tenía como Junonia evarrete, que también está asociada a los manglares. Y hay muchas también subespecies. Entonces, digo, vamos a ver si esta mariposa es la que yo estoy. Y el profesor se ofreció y no me cobró tampoco todo lo que hizo por identificarme y hacerme la secuenciación. Cuando se hizo la secuenciación, él me dijo, ¿qué tú dices que es eso? Yo le digo, bueno, evarrete. Dice, mira, me enseñó la secuenciación, que eso está publicado ya en una revista internacional de entomología nicaragüense, y me dice, el porcentaje de evarrete es muy bajo y más cae en Junonia genoveva. Digo, wow, me engañó totalmente. Entonces, estas cosas son importantes. A veces las otras ciencias, como la genética, nos pueden validar mucha información y es vital, de vital importancia. Trabajar mancomunadamente con todo lo que sea posible para la determinación de una especie. Yo podría haber publicado como Junonia evarrete, siendo un error. Pero aquí nos ayudó la parte genética para identificar esta especie. Y por eso es importante trabajar en alianza
para que los trabajos salgan de una forma más adecuada. Otros insectos asociados están algunos dobladores de hojas que identificamos. Nosotros tenemos registro de todo esto, tenemos una bitácora de cada uno de esos que pudimos colectar por día, por fecha, y toda la biblioteca de fotografías de cada uno de estos organismos. Y hemos estado sacando información poco a poco de la biología, ecología de cada uno de estos y la importancia que es para los ecosistemas de manglar estas especies. Repito, estas especies todo el tiempo han vivido en el manglar, son propios de manglar, pueden entrar, salir de manglar, pero no ocasionan devastación o pueden convertirse en plagas. Cabe mencionar, sin embargo, que se están dando muchas formas de plagas por efectos de cambio climático. Esto no quiere decir que en el manglar pueda haber un masivo ataque de algún otro insecto que pueda llegar. Eso puede pasar también. Pero todo esto que estamos presentando son propios del manglar, habitan en el manglar, siempre han existido en el manglar y utilizan ese ecosistema para habitar. Estos son otros dobladores de hoja identificados, criados hasta adultos, lo llevamos desde larva, pasan todo este proceso en el laboratorio y obtenemos el adulto. Este es otra polilla identificada también que ataca los brotes del manglar. Muchos de los ataques que hacen los insectos son a plántulas. Y eso es lo que voy a mencionar más adelante. Este es otro insecto que ataca también generalmente, la gran mayoría de lo que pudimos observar era que eran defoliadores, eran dobladores de hojas, larvas que doblaban hojas y que consumían la parte foliar de Avicennia germina. Repito, los otros manglares no observamos ataques de insectos. Es una forma para saber por qué. ¿Por qué las otras especies manglares no son tan susceptibles al ataque de los insectos? Pregunta por hacerse y responder más adelante. Aquí vemos otro grupo que no es insecto, que es un crustáceo. Interesante. En épocas lluviosas, cuando Avicennia germina está tirando semillas, ataca este crustáceo, que me lo identificaron como anfiópoda. Esto eran miles de crustáceos, ellos brincan, que estaban desde la parte superior, porque estaban las semillas, cuando caían las semillas de este mangle, comenzaban a salir y a volver a subir. Y usted abría las semillas de Avicennia, las semillitas, y observaba dentro estos crustáceos comiendo. Estos sí causan daño, pero es un daño temporal. Nosotros muestreamos todo un año, solamente lo vimos para esos meses, agosto, septiembre, por allí. Y sí le provocan daños a la semilla considerable, este crustáceo. Pero era solamente en esa época. Aquí vemos, abríamos estas semillas y adentro estaba lleno de estos crustáceos, devorando internamente la semillita. Y ya para ir terminando, ¿qué conclusiones pudimos extraer de esta investigación un poco accidentada que hicimos? Que no pudimos hacer una metodología sistemática de muestreo con trampas y validar alguna metodología que ya teníamos planeado. Bueno, las larvas de Lepidoptera heterócera, las polillas, son los insectos que más utilizan las áreas foliares de las especies de manglar. El ataque que realizan estos insectos son esporádicos, son periódicos.
En un mes ataca uno, el otro mes se ve otros y así sucesivamente. Esto le permite al manglar poder recuperarse y no tener un daño tan considerable. Los insectos encontrados son parte de la fauna de los ecosistemas de manglar. Son propios de manglar. No son algo que llega, no, siempre han existido y han convivido en el ecosistema de los mangles. Reportamos también en el área los enemigos naturales de algunas de las especies herbívoras. O sea, que el mismo ecosistema provee a enemigos naturales de esas especies que pueden en algún momento dado ser perjudiciales para el manglar. Existen allí las especies controladores biológicos que llamamos para controlar esas especies. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Continuar con los muestreos en el área para observar si existen cambios en los patrones de herbivoría. Muestrear otros sitios intervenidos para comparar y observar si existe el mismo patrón de herbivoría. Muestrear en áreas no perturbadas para poder tener un patrón en condiciones no alteradas por contaminación antropogénica y poder realizar una comparación. Esto es muy importante. Siempre fuimos a esa área que, como ustedes saben y muchos saben, está muy contaminada, tiene un efecto antropogénico considerable, hay construcciones, están las desembocaduras del río Juan Díaz y otros ríos que convergen allí y traen mucha basura y contaminación de todo tipo. Usted ni se imagina, de todo tipo. Allí encontramos, en esos manglares nos tropezamos con muchos artefactos de todo tipo, que usted ni se imagina. Escoger las especies de insectos que más utilizan o están consumiendo de forma diferente las especies de mangle y determinar el consumo promedio del área foliar u madera por especies de mangle afectado. Como voy a decir más adelante, se nos quedaron muchas investigaciones por resolver. Algunas publicaciones, bueno, en ese manglar existen especies que a veces pensamos que son de bosques, pero también incursionan en manglar. Por ejemplo, en el 2019, el año pasado, publicamos los enemigos naturales de esta mantis, una de las mantis más rápidas que existen en el trópico. Ellas están sobre la corteza de los árboles y se camuflan con la corteza de los árboles. Bueno, encontramos, además de ahí en el manglar y en otro sitio, como fue en el Parque Nacional, en Parque Soberanía, encontramos huevos en una época, huevos de esta mantis. La criamos, la llevamos al laboratorio y pudimos darnos cuenta de que fue parasitada por una avispa y que logramos obtener dos formas inmaduras de esta mantis, de este mismo huevo parasitado. O sea que aquí podemos darnos cuenta de que esta especie también pertenece a los bosques, pero también puede incursionar a los ecosistemas de manglar. Y recientemente salió la biología y ecología o herbivoría de la larva o de la mariposa Junonia genoveva en la bahía de Panamá. Estudios que no pudimos realizar. Miren, se nos quedaron muchas cosas. Que en el largo de dar informe a la CENACID, estábamos todos los investigadores y podíamos intercambiar ideas y cosas. También se estaba haciendo a la par, por ejemplo, estudios sobre fitopatógenos en los manglares. Se estaba también haciendo estudios sobre existencia de algunos compuestos que fueran útiles para la sociedad, para la medicina en los manglares. Se estaba haciendo estudio a la vez también de los parámetros físicos y químicos del suelo, del fango. Se estaban haciendo a la vez muchas investigaciones, con dificultades también por tiempo y por recursos y por la accesibilidad del sitio.
Se estaba haciendo también estudios sobre la fisiología de, de las especies de manglares de allí en Río Abajo, en la bahía de Panamá. Varias investigaciones. Y cuando nos reuníamos todos a intercambiar, a hacer una retroalimentación de lo que hemos encontrado y cómo estaba avanzando el proyecto, yo le preguntaba a los otros colegas que estudiaban hongos y estudiaban los hongos que atacan a los manglares, a mi colega y amigo Luis Mejía, le decía a Luis, mira, el mangle, en una época hay este insecto, que es una, vamos, yo le decía una cigarrita, una cigarra, es una cicaide. Este insecto inyecta su proboscis en él, como observan aquí en estas ramas, se pone en filas inmensas, bastante, pero no todo el tiempo, en cierta época, en época seca, y comienzan a extraerle la savia al manglar. Es posible que los entomopatógenos puedan ser transmitidos de árboles a árboles por estos insectos. Y él me dijo, claro que sí, pero eso hay que hacer una investigación más profunda en laboratorio. Bueno, se nos quedó esto. No lo pudimos realizar. Era una idea que salió al inicio, pero yo les colecté este insecto, se lo llevamos y se quedó en hacer el análisis para ver si lo que él encontraba en los cultivos que hacía en las hojas podían haber en el insecto. Entonces, otro estudio que se nos quedó también fue el de los insectos que utilizaban la madera. ¿En qué momento son atacados estos árboles? ¿Mueren estos árboles por ataque de barrenadores? Yo sé que Alfredo y yo pensamos que no. Los barrenadores lo utilizan después, cuando ya están en el suelo. Pero eso hay que comprobarlo. O quién sabe, puede haber un escarabajo que utilice los manglares en un estado o detecte el árbol de mangle con cierta enfermedad y pueda ser atacado mejor o fácilmente por el escarabajo. Entonces, esto también se nos quedó. Sería fabuloso conocer qué insectos utilizan la madera en los ecosistemas de manglar. Otro proyecto que se nos quedó y no lo pudimos realizar, y hicimos el intento, pero no pudimos seguir por entrar al sitio, fue estudiar la microfauna asociada a las abejas. Ustedes saben que en el manglar también están las abejas de las orquídeas, pero si son abejas de las orquídeas, en el manglar también hay orquídeas, y ellas no solamente utilizan orquídeas, utilizan las flores que se encuentran en el manglar. Utilizan también otros servicios, otras formas, otros materiales que están en el manglar. Entonces encontramos, estas fotos son del manglar. ¿Cuándo me imaginé yo que iba a encontrar esta abeja, una de las abejas de la orquídea, no muy común, Exarete, en el manglar? Bueno, con el colega Luis Jaén, queríamos determinar la microfauna asociada a las especies de abejas de las orquídeas en el manglar y compararla con la microfauna que se encuentra en el bosque y hacer una comparación. ¿Qué aporta el ecosistema de manglar? ¿Son la microfauna benéfica o perjudicial para el manglar o para la abeja? Son preguntas que podíamos resolver al realizar esta investigación. Ahí vemos en uno de los videos, abeja de las orquídeas. Esta es una especie colectada ya. bastante común, se llama Euglossa imperialis. Otro estudio que también íbamos a hacer era estudiar los parásitos. Recuerden, microfauna, hablábamos de bacterias y hongos. También queríamos saber parásitos de las abejas. ¿Cómo comparar los parásitos que había en área de bosque y en áreas de manglar?
¿podría el ecosistema de manglar proporcionar mayor seguridad o a las abejas contra parásitos? Esa era otra pregunta que queríamos responder. Si observan la flecha, ven entre las patas unos ácaros, perdón, no son insectos, son arácnidos, ácaros metidos aquí. O estos ácaros son parásitos o son simplemente foréticos, que van de flor en flor utilizando material vegetal para su alimentación y utilizan a las abejas como transporte, llamado foresis. Todas esas cosas sería interesante saberlas y conocerlas, y el papel de los ecosistemas de manglar sobre estas interacciones de insectos y otros grupos que no son insectos. Bueno, y ya terminando, ahora sí terminando, la real causa del daño, de las consecuencias en el manglar, es el crecimiento acelerado que se está dando en la región sin ningún control. Por aquí nosotros pasábamos, en un inicio esto era un camino, y en cuestión de una gira a otra, fue transformado de esta forma. Digo, wow, ¿qué pasó aquí? Cortaron un poco de... Nosotros teníamos que ir para allá, para acá atrás, para acá, y teníamos que pasar toda esta parte. Todo esto era manglar. Todo esto era manglar. Toda esta parte era manglar. Mi carro llegaba ya, en ese, llegó hasta aquí. Yo no podía llegar con mi carro hasta aquí. Tenía que dejarlo atrás. Y en cuestión de, ¿qué? 15 días, hicieron esta carretera y tumbaron estos manglares. Así que el mayor enemigo de nuestros ecosistemas de manglar somos nosotros los seres humanos. Quiero agradecer a Senacid a través de Senamed por patrocinar este proyecto. A todos mis estudiantes les agradezco su tiempo, disposición. Muchos de ellos ya están también estudiando sus maestrías, otros ya están ya a punto de culminar. Uno que está haciendo tesis de los datos de allí también está a punto de terminar. Le agradezco a todos ellos su tiempo. Fueron de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnologías, específicamente Biología, y también incorporé estudiantes de Humanidades de una carrera que se llama Turismo Geográfico y Ecológico. También pude incorporarlo para que observaran ese recurso que tenemos y que también puede ser explotado de una forma más sostenible. A mi ambiente por otorgar los permisos de colecta y permitir la investigación en esa área de humedales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tan excelente exposición. Pues ahora estaremos abriendo el espacio de preguntas y respuestas, donde la persona que se encuentre aquí en la plataforma Zoom podrá escribir al chat, y la persona que esté desde la cuenta de Audubon, la señora Rosabel, estará leyendo las preguntas y comentarios. Así que veamos. ¿Alguna pregunta? Señora Rosabel, ¿tenía alguna pregunta? Hola, sí, una pregunta y comentario también. Gracias, profesor Santos, porque la verdad es que siempre quisimos saber un poco más de qué era lo que estaba ocurriendo ahí con los manglares. Nada más un poco de historia. Cuando nosotros nos enteramos que esos manglares estaban muriendo, eso fue como a finales de agosto, principios de septiembre del 2016. Eso ya tenía ratito, esta historia tiene rato. Y nosotros no estábamos en el país, estábamos de viaje, vimos algunas fotografías que se tomaron el 2 de septiembre
en Panamá Viejo, donde se mostraba que los manglares, todo lo que era la cobertura de manglares estaba como chocolate, como muerta, y fue como una preocupación muy grande. Posteriormente comenzamos a ver fotos también del área donde el profesor estuvo trabajando y presentaba lo mismo, mortandad horrible. Para esos días, en octubre, no miento, como en septiembre, hubo la oportunidad de esta visita de una doctora de una universidad de Brasil. Esta doctora es una de las científicas asociadas al Centro Regional Ramsar y le pedimos que por favor fuera a visitar el área porque ella trabaja en manglares en Brasil. Con ella fue que pudimos ver lo de la mariposita esta, la Junonia. En ese momento se pensaba que era varete, y ella nos decía, como científica y haber estado estudiando en manglares, que eventos similares se habían dado en el Caribe de Colombia, en el Atlántico, también en las islas del Atlántico, donde esa especie, Junonia varete, estaba asociada a la mortandad de manglares. Entonces, en ese momento, eso fue lo que, basados en lo que la científica esta, la doctora de Brasil nos decía, era que, y viendo la evidencia, y esto es el tema de las investigaciones, por eso es lo importantísimo de hacer las investigaciones y no solamente ver algo y parece, sino adentrarse y a empezar a estudiarlo. Cuando nosotros fuimos a esos manglares de Juan Díaz, todo el suelo estaba cubierto, los bebés manglares que estaban naciendo, arriba el canopy estaba muerto, ¿cómo le digo? Muerto, o sea, todas las hojas eran chocolates, era horrible, pero abajo estaban en crecimiento los manglares, las plántulas, y todas estaban llenas del bichito este que le llevamos al profesor, de la oruga. Entonces ella nos decía, pudimos ver una de las mariposas por ahí volando, y ella nos decía eso, bueno, que esos eventos similares se habían dado en otras partes, estaban asociados con eventos climáticos extremos, y no hubo la oportunidad de que ella pudiera hacer ninguna investigación acá concreta, porque, bueno, ella nada más estaba de paso haciendo un trabajo con el Centro Regional Ramsar. Así que más que pregunta es el cuento un poquito de la historia, de lo que ocurrió en ese momento, y mi agradecimiento profundo por todo el trabajo que hizo el profesor Santos de investigar y analizar y de hecho saber cuál era la especie, porque en ese momento siempre se habló de Junonia de varete y no de Genoveva. Y bueno, ahora sí voy a una pregunta. ¿Las dos pueden estar conviviendo o simple y sencillamente la que tenemos aquí en Panamá, en los manglares, es la Genoveva? Las dos pueden estar, gracias Rosabel, las dos pueden convivir en el lugar. Por ejemplo, nosotros encontramos en el manglar la Genoveva y ahí cerquita en el Parque Soberanía encontramos a Junonia evarete. Así que pueden cruzarse, pueden traslaparse esas dos especies en estos sitios. Las dos especies se pueden encontrar en el manglar perfectamente. Y cabe destacar también que antes del manglar hay una franja que tiene su nombre, olvidé ahorita el nombre que es de árboles normales, tienen una vegetación normal, y que allí es donde se pueden intercruzar. A diferencia de Genoveva, que va un poquito más adentro y consume y le encanta las plántulas de Avicennia germina. Algo que se nos quedó por investigar por el tiempo es que nunca pudimos saber fue dónde la mariposa colocaba sus huevos. Siempre encontrábamos estadios de segundo estadio a tercer estadio en campo. Nunca encontramos los huevos de la mariposa. Estoy presumiendo, que la mariposa pone los huevos en la parte superior del árbol de Avicennia germina. Y como a veces la brisa o ellas se desprenden, estoy suponiendo,
se desprenden y caen al suelo. En el suelo comienzan a consumir, porque es como la época en que se germinan las semillas, las plántulas de Avicennia germina, provocando gran pérdida de las hojas de las plántulas. Ojo, en campo las plántulas vuelven a retoñar. Por eso si leemos el estudio, vemos y decimos que no ocasiona un efecto serio, porque las plántulas volvían a retoñar. En cambio, las plántulas que llevábamos al laboratorio, allí sí no volvían a retoñar, obviamente, porque las criábamos directamente en el laboratorio, allá sí no. Pero en campo las plántulas volvían a retoñar, recobraban nuevamente las hojas. Acá el chat, doctor, nos ha escrito algunas preguntas interesantes. Ya se lo leo. Ajá. Ok, dice Iris Gómez, mi pregunta es, si en su investigación en los manglares de la Bahía de Panamá observó si estos estaban afectados por termitas. Definitivamente que sí. En algún momento observábamos árboles caídos, pero no sabíamos si fueron colonizados en su etapa que estaban bien o eran colonizados ya cuando el árbol estaba en el suelo. Pero sí observamos ataques de termita en los árboles. Con estudios previos, estudios que se han hecho, las termitas sí pueden darle a los manglares. En momentos que habría que investigar muy susceptibles que tiene el manglar o el árbol, mejor dicho, vamos a hablar del individuo. Cuando el árbol se encuentra en un momento muy susceptible y si observamos el área de mucha contaminación en el suelo, esos árboles están sometidos a presiones extremas de todo tipo, y en algún momento, como todo ser humano y como todo ser vivo, tiene momentos de debilidad. Y allí es detectado por las plagas y por supuesto, una de ellas son las termitas y puede haber también ataques de árboles sanos por termitas. Ok, perfecto. Por acá tenemos otra pregunta interesante. Ok, nos dice Julia Sainz, ¿tendrá conocimiento sobre si existe algún proyecto de educación ambiental para proteger los manglares? Yo sí tengo conocimiento en otros sitios, por ejemplo, en Chame, en Chiriquí, la comunidad se ha unido. Este libro ofrece eso. Hay mucha información de educación ambiental que registran allí en diferentes puntos. Pero ahí en la bahía, exactamente en esa región, ahí no tengo conocimiento si hay alguna asociación que esté protegiendo esa parte de manglar o que tenga algún proyecto de plantar mangles allí. Allí todo lo que ocurre es por natural, los mangles. No tengo conocimiento ahí donde hicimos el estudio que haya educación ambiental. Acá yo sí te puedo aportar algo de información. Sociedad Audubon de Panamá ha estado por 10 años llevando un proyecto de educación ambiental que se llama Aulas Verdes, y este proyecto de educación ambiental va dirigido a las escuelas públicas que están ubicadas en el área de Juan Díaz, Tocumen, incluso por el área también de Pacora, donde lo que se hace mucho énfasis en la conservación de los humedales de la Bahía de Panamá. Básicamente con el tema de manglares, a los niños se les llevan a las giras, ahí precisamente a los manglares donde has estado haciendo los estudios hemos llevado a maestros también para que entiendan todo el tema de cómo se funciona el ecosistema. Y bueno, eso como no hemos hecho ninguna acción de reforestación en el área, lo que se ha hecho es más que nada educación ambiental en escuelas públicas y también en las comunidades. Y próximamente a través de un proyecto que vamos a tener con el BID,
de 3 años se va a estar incidiendo también en educación ambiental y otros temas relacionados ahí con los manglares de la Bahía de Panamá. Así que sí se ha estado trabajando, pero mucho de la educación ambiental ha estado siendo dirigida mucho al tema escolar, más que ir a hacer reforestación. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Aquí nos dice, pregunta, Brosis, ¿ha observado este mismo comportamiento de herbivoría en otros manglares del resto del país? Bueno, esta es la parte que se nos puso corto el estudio y no puedo decirte si lo observamos en otro sitio. No, te miento si te digo sí, porque no sé. El proyecto tenía previsto estudiar una parte hasta Chepo, pero que supuestamente era el patrón, porque allá supuestamente no hay contaminación, los árboles están en buen estado y poder hacer la comparación. Fui una vez a ese lugar, se llamaba La Maestra, había que tomar una lancha unas horas y salir a esos manglares. No observamos ataques de Junonia en esa área. Queríamos hacer un estudio y compararlo con los de Chame, tampoco pudimos. Así que no puedo decirte que si hay ataque también en otros lugares. Solamente la vimos allí. Yo pienso que sí puede haber, porque esa especie se distribuye por toda la región. Así que yo pienso que sí, pero muy esporádicamente en su época. Agosto a noviembre es su época de reproducción que podemos ver larvas. Excelente. Acá nos pregunta Aniceto Vargas, nos felicita por esta magnífica presentación y pregunta, ¿podrá estar el cambio climático influyendo en la aparición de patógenos que provoquen daños mecánicos en alguna especie de manglares? Patógenos. Yo pienso que sí tiene una influencia más en debilitar el manglar, además de la contaminación que existe en el área, más la presión del cambio de las sequías prolongadas, eso le provoca un estrés, una condición desfavorable al manglar, susceptible a defenderse a cualquiera de estos organismos que lo consumen, a tal punto que puede llegarse a aumentar su población y llegar a un punto de plaga o de afectación o de enfermedad. Sí se puede dar. Excelente. Señor Rosabel, desde la cuenta de Audubon, ¿qué Sí, nos hay una cuenta? pregunta de aves. Pregunta Dani Luque Atencio, que si encontraron especies de aves que consuman estas polillas. Bueno, no lo vimos, pero sí escuchamos algunos de estos que siguen las hormigas, ¿cómo se llaman? Rosabel. Ahí hay muchos trepatroncos. Eso había. Ajá. Esas no consumían polilla, los trepatroncos no. Ellos estaban en la corteza consumiéndose larvas que pudieran ver en los troncos podridos de escarabajos. Eso sí lo vimos. Podrían ser como unos controladores de los escarabajos de la corteza, que sí vimos estos trepatroncos, algunos, taladrando la corteza y sacando larvas de escarabajos. Pero de polillas no observamos. Excelente. Aquí tenemos otra pregunta por parte de Adrián Rodríguez. Dice, ¿hay estudios sobre ácaros foréticos en la Avea euglossini? No, de las abejas euglossinis no hay. Y ese era mi interés inicial.
no lo he hecho antes porque no sé de ácaros, no conozco de ácaros. Ese grupo yo no sé nada. Soy neófito en aracnología, yo no sé nada. Entonces dependo de personas que sí trabajan ácaros. Y no lo puedo hacer solo. Necesito de alguien que trabaje ácaros y los identifique. Y yo es común encontrarlo en las abejas. Es común encontrarlo en las abejas, como también hay en otras abejas, pero en las orquídeas es común encontrarlo, pero queremos saber si son parásitos de las abejas o son foréticos, que ustedes saben que en las flores, en las plantas también hay ácaros, y ellos han utilizado la estrategia de colgarse o para ir de planta en planta en los insectos, en este caso de las abejas de la orquídea. Entonces eso era lo que queríamos conocer y saber y estudiar. Excelente. Desde la cuenta de Audubon, ¿alguna pregunta? No, por acá no tengo otra pregunta. Ok, por acá tenemos todavía. Nos preguntan, hasta la fecha de hoy, ¿qué porcentaje del manglar de la Bahía de Panamá desapareció? Wow. ¿Qué porcentaje? Rosabel, usted que está más por allá, usted no sabrá, no sé. Mira, como porcentaje, no te puedo hablar de porcentaje, pero nosotros que hemos sido usuarios por el tema de estar caminando esos manglares desde hace ya casi 10 años, sí hemos visto cómo ha sido súper dinámico. Los manglares, tú tienes que los manglares se extendían mucho más afuera, luego se han ido retrayendo, ahora tú ves que hay más arena, hay más intrusión de arena en los manglares, muchísima más basura, las aguas se empozan y eso lo que hace es que los manglares se pudran porque no hay un flujo de agua que corra constantemente. Tienes una gran mortandad de manglares justo detrás de donde se construyó la planta o la planta inicial de tratamiento de aguas residuales. Entonces tienes todos unos temas ahí que están ocurriendo, alta sedimentación, arena que ya se ha entrado, la basura, bichos, que de alguna u otra forma todo esto ha estado afectando los manglares en el área, pero de ahí a que haya un número de, específicamente en esta área donde se estuvo estudiando, donde el profesor estuvo estudiando, no se ha cuantificado. Y es parte de lo que se quiere hacer con este proyecto del BID de los próximos 30 años, mapear el área y tener mejor conocimiento del estado de conservación de los diferentes, de los manglares en todo Bahía de Panamá, no solamente en el área de Juan Díaz. Excelente. Acá nos pregunta Carlos Adrián, ¿tiene alguna hipótesis sobre los posibles escarabajos que pueden atacar los manglares y si estos tienen preferencia por alguna especie de manglar en específico? Bueno, como les mencioné, era una investigación que queríamos realizar también con ayuda del colega y amigo Alfredo, sobre estudiar el daño que ocasionaban los descortejadores de madera, como son los cerambícidos y otros grupos que yo no manejo mucho. Entonces íbamos a trabajar para conocer, además de los cerambícidos, qué otros escarabajos utilizan la madera. Los cerambícidos, el que más podemos, para que ustedes se imaginen qué grupo de insectos es eso, los arlequines. Los arlequines son esos grupos de escarabajos llamados cerambícidos que utilizan la madera para crear sus larvas y hacen cierto daño a la madera. Excelente. Acá tenemos una pregunta por Adrián Rodríguez, donde dice, ¿qué pasa con los estudios de impacto ambiental? Vemos la deforestación que nos enseñó al final del video. ¿Qué nos recomienda hacer para que nosotros, como biólogos o ciudadanos, evitemos este tipo de corrupción
menciona en estudio de impacto ambiental? Wow. Bueno, pienso que como biólogos debemos tratar en lo posible de hacer llamado de atención a todos los niveles y la protección de los ecosistemas. Es conocido los servicios ecosistémicos del manglar, pero así como yo que solo pensaba que el manglar era mangle, así muchas personas no saben los servicios que presta el manglar. No solamente los servicios para los seres humanos, sino también para la fauna silvestre. Y creo que como biólogos debemos comunicar en la medida de lo posible, donde estemos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a escuelas como el programa que está realizando Audubon, de organizarse 2, 3 biólogos y hacer un programa y hacer unas visitas a escuelas, porque hay que empezar desde los más pequeños y concientizar a la población, a los niños de la importancia del ecosistema de manglar. Y con respecto a los permisos de estos que emite el Ministerio de Ambiente, no tengo cómo ayudar, pero pienso que una forma de ayudar es concientizar a la población. Si la población se une, últimamente, si la población, y está dando resultados, la población se une y la presión ciudadana hace mucho y para muchas cosas corruptas y muchos planes urbanísticos que van a ocasionar serios problemas. Vivo ejemplo está la carretera que iba a pasar por el área de la avenida Omar Torrijos. La población se unió porque tenía conocimiento, se unieron y no se llevó a cabo este proyecto, porque manejaba información. Entonces, ¿pero quién le da esa información? Los expertos, los biólogos, los ecólogos o personas amantes de la naturaleza que ven y observan que al destruir esto puede ocurrir tal cosa. Entonces, pienso que también es parte de nosotros los biólogos concientizar a la ciudadanía del grave daño que puede ocurrir la destrucción de estos ecosistemas. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta por parte de Iris Gómez, donde dice, usted habló de que las semillas de manglares eran afectadas por crustáceos apipoda. ¿Considera usted si estos pueden reducir la nueva población de manglares? La de Avicennia herbinam pienso que sí podría tener un impacto. Nosotros nada más registramos el daño, pero habría que hacer un estudio más profundo a ver cuánto es la capacidad por árbol, por metros cuadrados, el daño que ocasiona estos anfípodas a la semilla. Porque sí vimos bastantes semillas afectadas y bastantes semillas en el suelo que después íbamos y no habían germinado. Entonces habría que haber un estudio más sistemático sobre determinar el impacto de ese anfípoda, que es temporal, a una generación de semillas de este árbol, de este mangle. Acá terminamos con una pregunta de parte del profesor Alfredo. Se me perdió por aquí. ¿Dónde está? Ok. Un momentito. Ok, dice, felicidades, Alonso. ¿Cuándo vamos a trabajar los insectos asociados a la madera de manglares? Sí, bueno, gracias, Alfredo. Yo sé que quedó ese proyecto interesantísimo. Yo creo que debemos empezar a buscar un sitio que no haya problema.
si bien es cierto, el sitio donde trabajamos, he escuchado en las últimas noticias varios decomisos de droga. Ah, bueno, les contaba que también, les cuento que también uno de los grupos tuvo meramente encuentros con esta, que lo sacaron rápidamente porque esa área es muy sensible a esto, al dejar material, droga, a dejar droga por allí, y se ve en las noticias últimamente. Entonces lo primero debemos escoger un sitio más tranquilo, no tan peligroso, para salvaguardar nuestra seguridad y protegernos en este caso, y buscar un sitio que podamos hacer los ensayos de una forma más adecuada y ver el daño que ocasionan algunos escarabajos a los manglares. Y me interesa saber si lo atacan estando el árbol verde, bonito, frondoso, o cuando ya se ha desprendido seco. Muchas gracias, doctor. Señora Rosabel, ¿no tiene un comentario, pregunta desde la cuenta de Audubon? Que justo llegó un delivery al vecino y estaban pitando acá en mi casa, qué pena. Sí, no, aquí había un comentario de Melvin Aguirre que él decía que sí, el problema del manglar fue un suceso posterior a la ampliación del corredor sur o ya había antecedentes del problema. Sí, fue un suceso posterior al corredor sur, pero desde que nosotros hemos estado trabajando en conservación del área en 1998, nosotros nunca habíamos visto algo similar a lo que ocurrió ahí en Panamá Viejo y en Juan Díaz, donde casi todo lo que era el dosel del bosque estaba totalmente chocolate. Esas fotografías fueron impresionantes. Y lo más impresionante fue que como mencioné anteriormente, eso fue como a finales de septiembre, principios de agosto, pero ya para octubre tengo fotos, en el caso de Panamá Viejo, donde todo ese dosel ya estaba verde nuevamente. Entonces hubo esto habla de lo tan rápido que puede recuperarse los manglares, pero si las condiciones extremas continúan, esos pobres manglares van a sufrir y, bueno, parte del trabajo que nos toca hacer a todos es ver cómo colaboramos en la conservación de los manglares. Los manglares nos protegen, como dijo el profesor, los manglares tienen servicios y beneficios, hay que conocerlos y nosotros como organización de conservación estamos pues a la orden para contribuir en crear mayor conocimiento y aprecio por los manglares, no solamente de la Bahía de Panamá, sino de todo el país. Gracias por la presentación, muy buena. Estoy muy agradecida. Gracias a ti por saber. Excelente. Pues aquí terminamos con último comentario de parte de Iris Gómez, donde dice: excelente presentación, profesor Alonso Santos Murgas. El CRU COCLE está dispuesto a apoyar en próximas investigaciones. Así que, profe, tómelo en cuenta. Ok, anotado. Anotado. Vamos para el manglar de Coclé. Exacto. Bueno, ya para culminar, de verdad, doctor, muchas gracias por brindarnos esta excelente exposición. También agradecemos al equipo de Audubon por su excelente colaboración, a las organizaciones que nos apoyaron difundiendo la actividad y a todas las personas que nos acompañaron durante esta videoconferencia. De verdad que el equipo de Aviopa y SMBC estamos muy contentos. También le informamos que pronto estaremos difundiendo la siguiente temática, pues será para el próximo fin de semana que se llevará a cabo, el sábado 27. Pues sin más que decir, estamos todos despedidos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Salud. Hasta luego. Hasta luego.